recuperando algunas cuestiones. Bien. Estefi, ¿querés compartir ¿Eh? el Power? Bien. Entonces, tenemos algunas cuestiones que revisar antes de iniciar el caso, del estudio del caso que vamos a trabajar hoy, que la intención de hacerlo a través de este caso tiene que ver para posibilitarles distintas miradas. Por un lado, para recuperar esta cuestión de la construcción de marcos teóricos que tenemos en el área en específico de delitos de narcotráfico, y a su vez entenderlas también como herramientas de análisis, ¿está? Por el hecho de que nosotros, según en la función, ¿se acuerdan que el otro día decíamos? Cada sujeto se enfrenta a ese objeto o problema de manera distinta según el rol, según la formación que tenga, y también hay algunas cuestiones que tienen que ver mucho con, no solamente con la formación y las funciones que tienen, sino también con esa construcción que uno hace y las ideas a las cuales va adhiriendo, ¿está? Desde, por ejemplo, una escuela crítica como es el realismo jurídico, nosotros advertimos que el juez no aplica la norma de manera directa, está atravesado por cuestiones que hacen a su mirada del hecho, a una experiencia previa, cómo ha afrontado, las circunstancias particulares del hecho. Entonces, todo eso hace que se cargue con una cuestión distinta, y por eso es que vamos a ver que a veces ante hechos similares, porque no son iguales, jueces o el mismo juez falla de una manera distinta, por decirlo, pero tiene que ver con todo ese entramado que hay que analizar del caso, más todo lo que trae el propio sujeto, ¿verdad? El sujeto no viene inocuo y con la ley así y la aplica de manera deductiva, no es así. Hay un trasfondo que hace que esa persona al aplicar la ley haga una lectura de la realidad, de las cuestiones fácticas, de los hechos que está analizando, y de esa manera contextualiza, la resignifica la norma. ¿Está? Es como pensar que la ley se pone en acción, por decirlo en términos realistas. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a pensar que hay determinados, además en este marco, es decir, que tenemos un marco normativo, además tenemos algunas corrientes teóricas como las que ya trabajamos y algunas nociones o institutos específicos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la noción de perspectiva de género, que no me acuerdo, Estefi, si está en el Power uno, fíjate, Sí, ahí está, creo que sea. 14. Bien, ahí ustedes ya saben que en todos estos Power nosotros vamos poniendo la fuente para que ustedes puedan después ver desde dónde trabajamos. En este sentido, ustedes van a encontrar distintas definiciones. Bueno, acá en esta la trabajamos la UNICEF con la idea más que nada de que entender esta noción como una herramienta de tipo analítica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la noción de perspectiva de género, nos permite en algún punto eh, considerar todo lo que implica al género en sí, y particularmente tener también presente que primero que dentro de la noción de género hubo, digamos, el movimiento feminista fue muy importante para que se alcance la noción actual, y que estas distintas etapas que pasó el feminismo fueron muy cargadas de necesidades que tenían que ver con la necesidad de alcanzar una igualdad, es decir, porque ya saben que en las constituciones, todas las constituciones de periodo clásico, hablaban de la igualdad de la ley, etcétera, pero sin embargo solamente se hablaba del ciudadano, que era el hombre, obviamente con la mirada más bien de propietario, etcétera, por el tinte y el momento histórico en el que se produjeron ese tipo de constituciones. Sin embargo, y a partir, mejor dicho, principalmente de la Revolución Francesa, surgen distintos momentos históricos en los que las mujeres van adquiriendo derechos, ¿sí? Hasta llegarse hoy a una noción de perspectiva de género donde se amplía
ese marco y las personas que se integran en ese esquema de género para dar cuenta de las vulnerabilidades que tienen y que estructuralmente ya se encuentra una desigualdad, digamos. Entonces, de ahí la necesidad que tanto el legislador como, por ejemplo, las convenciones internacionales, de hecho nosotros hoy tenemos muchos derechos que han surgido a partir de las convenciones internacionales, puedan pensar que esta herramienta tendría que permitir colocar en pie de igualdad a los sujetos. Es decir, para eso se construye esta noción. Esto porque antes de ello existen toda la noción de estereotipos que se han aplicado durante un montón de tiempo y que de hecho se han colado en fallos judiciales muchas veces y que nosotros hoy lo vemos con una mirada histórica, pero que sin embargo en ese momento implicaba digamos, una vulnerabilidad enorme de mujeres, por ejemplo, que no eran consideradas por el hecho, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito penal, que fallos en los que, por ejemplo, se ponía en la víctima la carga de haber sido agredida, por ejemplo, sexualmente por su forma de vestir. Es decir, en un marco entonces en el que los estereotipos estaban, digamos, tomados de manera negativa y aplicados de manera negativa. Entonces, esto es un trabajo que se viene haciendo, que se viene, digamos, tratando de construir esta noción para poder colocarnos a todos en pie de igualdad. Entonces, esta noción de perspectiva de género viene a darnos esa herramienta analítica para poder colocarnos en esa situación. Bien, la siguiente, Estefi. Bien, entonces, a su vez, nosotros habíamos hablado ya la clase pasada de esta noción de interseccionalidad que se vinculaba con la vulnerabilidad, y ahí nos pareció importante que podamos retomar hoy esto ya más conceptual para que podamos trabajar el caso. Ahí lo que nosotros decimos que justamente en esa interseccionalidad, en ese punto donde se entrelazan los ejes de vulnerabilidad que sufre un sujeto, que le atraviesan a un sujeto, ahí se juegan un montón de otras cuestiones que era lo que estábamos diciendo recién, por ejemplo, la idea de estereotipo. ¿Está? Estereotipo es una idea que se tiene, por ejemplo, de un grupo y que a partir de ahí se le colocan roles, se genera un imaginario de ese grupo. Por ejemplo, en el estereotipo de género, pensando en las mujeres de la década pasada, perdón, del siglo pasado, eran mujeres de su hogar que no trabajaban, que se encargaban de las tareas de cuidado, etcétera, 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 y tenían determinados roles y dentro de ese esquema era la mirada que la sociedad esperaba que estas mujeres se comportaran de esa manera. Y si alguien salía de ese esquema, ¿está? Eso era una transgresión y era la sociedad como que tomaba de mala manera. Es decir, por ejemplo, una mujer separada, pensemos en el 1920, por ejemplo, una mujer si se separaba en ese momento y tenía que quedarse como sostén del hogar, era alguien que a partir de ese momento se le cargaba de una cuota, una mirada negativa, porque si se quedaba sola era porque no supo mantener, entre comillas, su marido, o no pudo aguantar, entre comillas, cómo la trataba, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la noción que nosotros, estos estereotipos, digamos, estas miradas que se tienen de determinados grupos, es lo que nos permite tener una idea de cómo actuaría alguien que está en esa estructura dentro de ese esquema, dentro de ese estereotipo. De ahí también lo que se espera, las expectativas que tiene la sociedad de la gente que cumple un determinado rol. ¿Está? Entonces, en un punto, cuando nosotros hablamos que en estos ejes de desigualdad se juega también esta mirada, estos estereotipos según lo que estemos analizando, uno de los autores que nosotros trabajamos determina que la interseccionalidad, que sería el punto donde se juntan todas estas desigualdades en un sujeto, o varias desigualdades en un sujeto, puede entenderse como una herramienta para poner en tensión diversas relaciones que constituyen ejes de desigualdades, ¿está? Y volvemos con esta noción de desigualdades que, insisto,
aparentemente el constituyente de 1853-60 quiso ponernos a todos en pie de igualdad, pero no fue así, ¿está? Entonces, mucha gente, como las mujeres, quedamos fuera del esquema de ciudadanas, digamos. ¿Está? Entonces, la historia no fue a partir de mucho trabajo, digamos, de muchas pérdidas humanas también, nos permitió hoy tener estos espacios que tenemos y poder justamente ir acompañando o colocándonos en el lugar y en los roles que nos corresponden. Vamos al siguiente, Steffi. Bien, y una de las cuestiones entonces que me pareció importante rescatar, que tenía que ver con esta teoría estructural, son digamos, la mirada que aporta Saba respecto de que estas desigualdades estructurales que constituyen, él lo llama el grupo desaventajado, le denomina, a las personas que no están o no están incorporadas en esa noción de igualdad. Porque él justamente lo que dice es que ya la desigualdad no es individual, sino que es de grupos. Está esto, por ejemplo, de el caso que vamos a analizar hoy, que cuando los derechos económicos y sociales no alcanzan a determinadas poblaciones, allí ya se asienta la base de la desigualdad estructural. Entonces, esas personas que están en determinadas condiciones ya no están jugando con, digamos, al mismo juego que el resto. ¿Está? Porque desde la estructura ya entendemos que no hay una igualdad que nos permita a nosotros, digamos, el ejercicio pleno de todos los derechos. ¿Está? Entonces, estas ideas eran como para que nosotros podamos ahora arrancar con el caso. Así que bueno, si queda algo, este es el momento de preguntar, podemos volver y después ya iniciamos con el caso. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. ¿Estamos, profe? Entonces pasamos al siguiente. Bueno, vamos a ver qué surge entonces de la lectura o qué les surge a ustedes de la lectura de este caso. Este es uno de los últimos casos resonantes que tiene la casación en un dictamen unipersonal del doctor Diego Barrotadeña, que hoy es presidente de la casación. Es un fallo del año 2023. Tenía un precedente en realidad del año 2021. Les voy a contar un poquito nada más del precedente para que después podamos arrancar con esto. Lo elegimos en realidad porque es el caso más nuevo, como para que podamos trabajar y porque desarrolla específicamente vulnerabilidades, pero con la visión que tienen los derechos fundamentales, ¿no? Em, pero el fallo del 2021 es un fallo que se utilizó una herramienta diferente a la que utiliza la casación en este caso. El caso MR del 2021 tiene también las iniciales, al igual que en este caso. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, además, de que se cuiden la identidad de las personas que están pasando por una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, los fallos judiciales, la jurisprudencia, además de porque está establecido en ley de víctimas que es necesario, en este caso estamos hablando de imputados, pero que tienen una doble cara de la moneda, que en realidad también son víctimas y eso lo refleja la jurisprudencia. Tanto en el caso testigo de 2021 con el voto de Ángela Ledesma, en el que era un caso muy similar a este, donde había una persona, mujer, madre de familia, que tenía un niño pequeño que tenía que cubrir una intervención quirúrgica, hace un transporte de estupefacientes, se demula, y la casación en ese caso resuelve, cuando llega a la casación, la habían declarado responsable y cuando llega a la casación
En ese otro caso, en el caso MR, le toman una posición en uno de los institutos bases del derecho penal dentro de la teoría del delito que se denomina estado de necesidad justificante. Y hace, en ese caso, una ponderación similar a la ponderación que hace Barrotaveña en este fallo, pero utilizan otro instituto. El Instituto del Estado de Necesidad Justificante, que se ocupó anteriormente, hace una ponderación de los bienes o de los males. Y entonces lo que sostienen en aquel fallo es que en definitiva la mujer se había enfrentado a una necesidad tal que le había bloqueado la posibilidad de ver el mal a la salud pública que hacía con el transporte de estupefacientes. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar lo que vimos en la primera clase, que cuando hablábamos del bien jurídico en algún punto protegido por la ley de drogas, la ley de punibilización de drogas, porque ese bien jurídico es la salud pública, entendido como la salud colectiva, ¿no? Entonces, en esa ponderación de bienes que hace, en el caso anterior, la casación, dice que el interés de la madre por salvar la salud de su hijo prevalecía con el daño a la salud pública, porque ese interés en la vulnerabilidad que estaba pasando claramente era mucho más relevante en el marco del sistema penal que la salud pública para el caso en concreto. Como siempre y como dijimos en la primera clase, retomo ahora, también mirar las respuestas para los casos en concreto, ¿no? Bien, ahora miramos este caso que tenían ustedes para trabajar para hoy. Primero, si bien yo ya lo dije, es importante que podamos revisar cuál es el órgano que va a resolver, quién toma la decisión. En un análisis de caso, siempre es importante mirar qué tribunal va a resolver, porque en la pirámide de decisiones jurisprudenciales, constitucionales en nuestro país, la base la va a dar primero un juez de primera instancia, luego la va a dar un tribunal, un órgano de revisión, luego la Cámara de Casación, luego la Corte, ¿no? Entonces, miramos bien, ¿quién decide entonces en el fallo? Buenas tardes. En Buenas última tardes. Buenas. instancia, según tengo entendido, fue un juez de casación, ¿puede ser? Es un juez, exacto, es un juez de la Cámara Federal de Casación, como les dije, es el presidente, el doctor Diego Barrotaveño. Entonces, ya va más allá de la primera decisión que se haya dado en un tribunal oral, justamente porque en el tribunal oral se condena a esta persona por el transporte de estupefacientes. Ahora miramos. ¿Cuál es en este contexto lo que tenemos que rescatar respecto de la vulnerabilidad? En la decisión, en los puntos que se trabajan en el caso, en el texto que ustedes tenían, ¿qué miramos en este caso en particular? ¿Qué se valoró? ¿Qué podemos decir? Por ahí les tiro como para que pensemos que el artículo parte de los DESCA, ¿sí? Que son los derechos económicos, sociales y ambientales, como para que recuerden y que entonces tenía vulnerada esa persona previo a la comisión del hecho. La parte ¿Qué les parece? de la salud y todos los niños hacía como hincapié por ese lado, el estado en el que ellos estaban viviendo, más que nada iba por ese lado. Patricia, Exacto. Ahí Patricia levantó la mano. Hola, buenas tardes. Perdón, estoy sin cámara. bueno, Sí, tenía que ver con, digamos, el artículo es como que relata que la afectación a los DESCA, que son los derechos económicos
sociales, culturales y ambientales, impedía por ahí una elección a la persona que terminó transportando estupefacientes. Comentaba incluso que su defensa fue llevada diciendo que ella no tenía otra alternativa porque en verdad se sentía que ella no tenía posibilidad de hacer frente a cuestiones que afectaban a la salud propia de ella y de sus hijos, porque, por ejemplo, particularmente se encontraban en condiciones de vivienda deficitarias, quería construir un baño, por ejemplo, que no lo tenía instalado, entiendo. Entonces, que de esa manera, digamos, no sé si es justificar la palabra, pero ella sostenía, o la defensa de esta mujer sostenía que esa falta de poder elegir o esas necesidades hacían que ella eh, actuara de esa manera. Sí, Bien, sí. justamente eso, Patricia, prácticamente que se desvirtúa lo que es el libre albedrío, porque nosotros tenemos esto que yo decía al principio, la posibilidad de elegir o no determinada conducta, siempre y cuando existan factores protectorios, instituciones que acompañen, etcétera. Pero como bien decías vos y tus compañeros están comentando también acá en el chat, ella era una madre de 3 hijos de 21 años, ¿está? Sin mayor formación, etcétera, y esta necesidad imperiosa que también ingresa esa necesidad del baño, como Claro, planteaban ese baño. imagínense que es hasta la necesidad más básica que tiene un hogar, una familia, el tener un baño. Y ella, cuando manifiesta esta situación, bueno, el transporte de estupefacientes se realizó para hacer el baño de la casa, hasta la necesidad más básica. No, no hablamos de ni siquiera de lo que podemos llegar al piso básico de vivienda digna, ¿no? Tenía un baño. Había alguien más que había levantado la mano y yo interrumpí. Se puede decir, Mayra, hay, sí. hay algo más que hace referencia a esta chica, que no solo su situación de vida actual, digamos, el momento de que se produce el delito, sino que tienen en cuenta, ellos tuvieron en cuenta como toda su historia de vida desde que era niña, todo el proceso de lo que le pasó, de que fue abusada, que fue maltratada, que fue esto, que fue lo otro, y que toda esa historia de vida que ella tenía, como que no recibió estudio, no, nunca tuvo la oportunidad de nada, digamos. Era todo eso, el derecho de todo lo que tiene que tener una persona, carecía ella. Entonces, como no solo lo que los 3 hijos, la edad y la falta de baño le llevó a eso, sino que tuvieron en cuenta toda su historia de vida. No Es solo, que no solo, refleja, Sí, y está bien, María Teresa, justamente la ausencia del Estado en determinados momentos de la vida donde pudieran haberse advertido estas vulnerabilidades antes de que ella se encuentre en esa necesidad extrema. Está, por eso es que se tuvo en cuenta toda la situación. Sí, Mayra, ¿vos querías se decir algo? tiene, Ellos lo que hicieron fue tener en cuenta que el Estado estuvo ausente, pero el Estado le estaba queriendo, por así decirlo, castigar por algo que ellos mismos no participaron en el sentido de la asistencia social que tenía que tener la víctima, digamos. claro, en algún punto el fallo, el caso retoma no solo la interseccionalidad de género, además de la pobreza, por esto que marcaba recién la compañera, ¿no? Tenemos una historia marcada claramente por la violencia de género, por el abandono, no solo del Estado, sino por el abandono parental, por el abandono en el tener que tener que tener una familia monoparental con 3 hijos y llevar adelante esta situación sola. Hay en algún punto una falta de cumplimiento de todos, esto que reflejamos acá, ¿no? Hay una falta de cumplimiento de todos esos compromisos sociales que en algún punto el Estado hizo, ¿no? Son compromisos legales, compromisos
sociales, son la norma base que uno hace cuando nosotros decimos, bueno, firmamos el contrato social, ese famoso contrato social con el Estado, ¿no? De que el Estado cubre las necesidades básicas. Y en algún punto, en este caso puntual, y vuelvo a decir, porque vuelvo a reflejar esto, el análisis que hace la jurisprudencia de este caso, el análisis que hace Barroetaveña es para este caso, pero lo podemos traspolar a muchas situaciones que seguramente se siguen sucediendo. Y acá vamos a mirar ahora un poquito después del corte, ¿no? ¿Cómo se puede actuar? Porque la solución que Barroetaveña plantea aquí, que es un estado de necesidad disculpante, es diferente a lo que la casación había trabajado antes y es una cuestión muy particular porque además podemos ensamblarla con la responsabilidad verdadera de los autores. ¿Quién tiene la responsabilidad verdadera en el caso en concreto? Porque seguramente ese estupefaciente no apareció así, cayó del cielo y la señora estaba llevando esta cantidad de estupefacientes, ¿no? Pero entonces, también mirar un poco esa situación en el caso, cómo se valora la falta del Estado y que la falta del Estado es un factor más de vulnerabilidad, porque venía en un estado vulnerable, ya con los ingresos disminuidos, tenía un plan social, bueno, la asignación universal, digamos, no tenía la asignación universal, su hogar con 3 hijos menores de edad y a su vez su vivienda totalmente precaria. Y su declaración respecto de eso, decir, bueno, llegué a este extremo porque no tengo baño, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes con las teorías que vimos? O sea, se me hace que tarde o temprano, con la historia de vida de ella y todo lo que le había sucedido, era como que tarde o temprano, tal vez fue el transporte de la droga, pero podría ser cualquier otro tipo de delito en el cual iba a caer porque era tan vulnerable su historia, su persona, digamos, por la historia de vida que tenía, que cualquiera podía recaer en cualquier tipo de delito para poder ayudarse a sí misma, digamos, para hacer lo que tenía que hacer, para sustentar a su hijo, para salir adelante, lo que sea. Bueno, en este caso cayó ahí en el transporte de la droga. Exactamente, no se Exacto. puede, así como vemos, así como decide el tribunal y como vamos a ver que se construye el estado de necesidad disculpante, exigirle otra conducta. Así sea del transporte de estupefaciente, podía ser, no sé, un robo o alguna otra situación, inclusive mucho más compleja, ¿no? Que tenga un resultado de rédito económico para poder hacer un baño, que ella se ve totalmente reducido a ese ámbito de determinación. Y traigo las palabras de Gabriela de hoy. No quiere decir que todas las personas que son vulnerables tengan totalmente reducido ese ámbito de autodeterminación, porque si Enrique, no podríamos, si no, no se puede. A ver, Enrique, hay un autor que pasé un dice, pescadito bien. eh, no, si vemos que todos los vulnerables se van a quedar sin pena, y bueno, no vamos a poder funcionar mal la justicia, porque la verdad es que la justicia mayoritariamente se encarga de la sanción de vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, mirar un poquito eso, cómo es esta reducción que se trabaja en el caso en concreto de todo el ámbito de autodeterminación. Buenas. ¿Podría Bueno, agregar sí. algo más? Sí, Sí, Oriana, sí. Oriana, sí. Sí, el hecho de destacar cómo el Estado recién aparece al momento de castigar a la persona y no previamente para garantizar estos derechos económicos, sociales, culturales. Eso quería decir por un lado. Por otro lado,
justamente me quedó resonando lo último que dice en el artículo, que es precisamente qué legitimidad tiene el Estado para castigar a estas personas si no garantizó sus derechos en un principio, y que más allá de que se existan penas mayores o que la justicia esto determine otro tipo de castigos o lo que sea, ¿qué hace el Estado para garantizar estos derechos, ¿no? O sea, que hay que hacer, me parece a mí, hay que hacer enfoque en que el Estado debería estar y garantizar estos derechos primero, más que presentar penas más graves, sobre todo porque, como decían al principio, la persecución penal siempre agarra o llega a las personas de las esferas de las menores, las más bajas, digamos. Y como decía un compañero en el chat, que los utilizan como chivos expiatorios y aumentan las condenas para las esferas más bajas, y las organizaciones criminales, más allá de que estas personas caigan presas, siguen actuando igual y se suplanta a esta persona por otra. Eso nomás a destacar. Claro, es lo que algunos autores llaman como feminización de la pobreza, y también de la precarización laboral, digamos, porque ya, por ejemplo, el hecho de que ella tuviera 3 hijos a tan corta edad, con todo lo que implica, y como bien decías, Oriana, habían instancias anteriores donde a lo mejor en una institución escolar, etcétera, podrían haberse detectado, por ejemplo, el paso de esta chica ya por el tema de la violencia previa y todo lo demás, y no se advirtió, ¿está? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver también con los compromisos que uno muchas veces asume del rol que le toca ocupar, es decir, también es entendible que por ahí, porque implica mucho compromiso emocional vincularse y dar cuenta de lo que el otro está vivenciando, ¿está? Y poder acompañar, poder denunciar, por ejemplo, maestros, profesores, etcétera, lleva un compromiso más allá de que, a ver, por norma es obligatorio, pero implica también el comprometerse. A veces hay que pensar que muchas veces un docente, por ejemplo, que a lo mejor pudiera estar en estado de advertir esa vulneración que estaba pasando esta chica, o la violencia que vivía ya de niña o adolescente, por ahí teniendo 40, 50 estudiantes, no puede acercarse a todas las realidades. Si no le llega por dicho o lo que fuere de la persona o de un compañero, no tiene cómo saber, digamos. Y tiene que ver con eso. Entonces, también hay que mirar que miramos hacia atrás quienes estuvieron antes, pero que no siempre tienen esa posibilidad de conocer. A veces un docente se convierte en depositario de la confianza de un niño que viene y te manifiesta una situación de abuso, y ahí es donde tiene que comenzar a correrse todo el engranaje, digamos, de la denuncia correspondiente, de la intervención judicial, etcétera. Pero no siempre uno llega a advertir, ¿se entiende? Entonces, y no todos tienen el mismo grado de compromiso y empatía y poder ver capaz que la persona estaba transitando de más chica estas situaciones de violencia. Entonces, bueno, Inclusive, nosotros, como decimos, el Estado termina captándole ya con este delito, en la comisión del delito. Sí, profe. inclusive lo que también quería agregar a esto, ¿no? Es que esto que refleja el fallo, que está llegando a resolver inclusive una revisión de condena, o sea, la persona ya pasó por el sistema judicial desde que la detuvieron, tuvo que ir a prestar declaración indagatoria, fue a un tribunal y fue condenada, ¿no? Y después viene esa revisión. Esto que menciona el juez en el fallo de la perspectiva de género, de que el fallo en sí exige juzgar con empatía, sensibilidad, seguramente tiene que ser reflejado con anterioridad. Tenemos que lograr que, si bien esto que llegó a la casación en un lugar en Buenos Aires, en una decisión diferente, que se hace de un modo diferente, inclusive ahora
antes no se daba, pero ahora se lo puede escuchar al imputado también, que con una audiencia personal en casación. Antes se revisaban escritos. Entonces, ¿cómo también evoluciona esa mirada ya procesal ahora también, que implica tomar en cuenta esta decisión que se ha tomado en una esfera de revisión para bajarla, para que los operadores de los distintos momentos, antes, como hablábamos recién, el Estado, la escuela, habrá ido al médico esta persona, seguramente alguna vez al hospital, alguna salita, donde se advierten las vulnerabilidades, que todos podamos tener en algún punto esta obligatoriedad de la mirada con perspectiva de género, de la mirada en atención a esos DESCA que están vulnerados en este caso y que pudieron haber sido atendidos antes, claramente, que llegamos con una respuesta judicial y que es una persona que desde lo judicial pasó por todas las instancias antes de la revisión, con todo lo que eso implica. Y esta mirada que estamos obligados a tener los operadores judiciales, en esto me incluyo porque soy operadora judicial, es muy importante que desde el primer momento que una persona ingresa al lugar de trabajo nuestro, tengamos esa mirada de empatía, de sensibilidad, de mirar esas condiciones. Todos normativamente, como dice Gaby, estamos obligados a detectar algunas cuestiones, denunciarlas, ¿no? Pero desde el mínimo trabajo que podamos hacer en el lugar en el que estamos, no vamos a romper con toda la línea de vida que ha pasado esa persona marcada por su historia de vulnerabilidades, pero sí podemos dar una mirada distinta desde el momento en el que nosotros tenemos intervención en cada caso en concreto. Entonces, me quedo un poco con esto también, ¿no? Estamos exigidos nosotros como operadores desde el lugar de trabajo que tengamos a tener esta mirada de género. Las convenciones internacionales nos exigen pararnos en este lugar, ¿sí? Quería decir otra cosa. No nos olvidemos que la chica esta tenía 3 hijos. Que esta situación de que ella atraviesa ante la justicia y que seguramente en su primer momento fue detenida y todas esas cosas, afecta de forma directa a los menores también. Porque seguramente al no tener familia, ella no tener otra familia, qué sé yo, ¿qué pasa con esos chicos? Los tienen que les sacan mientras tanto, son institucionalizados, que también las instituciones de menores son otro desastre, ¿entiendes? Todo afecta a todo, es una cadena ¿cómo se dice? De problemas, digamos, porque todo va de la mano con todo. Los chicos también, no sé cómo decirle, son afectados indirectamente por todo eso. Sí, inclusive los autores base del derecho penal plantean que cuando se aplica una sanción desde el derecho penal, que es la pena, ¿no? Cuando uno priva de libertad a alguien, en la actualidad lo que se entiende es que esa pena tendría que ser personal. ¿Por qué? Porque viene de una historia en que la pena era aplicada colectivamente para todo el grupo social hasta que las penas se transforman en penas individuales. Es decir, que a Juana, María, Roberto le corresponde una pena y él va a cumplir la pena privativa de libertad, la pena de multa, la inhabilitación, ¿no? Pero, ¿qué pasa verdaderamente cuando hay una persona en el ámbito familiar que es criminalizada, que es penalizada, ¿no? Ni hablar de este caso en concreto que estamos analizando, cuando hay una mujer, madre, sostén de hogar, 3 hijos, con estas vulnerabilidades que se advierten en el caso que estamos revisando y que tiene que ir a cumplir una pena privativa de libertad. Es lógico que el efecto que tiene la sanción penal traspasa
todo lo que tiene que ver con la individualidad de la pena. Tenemos 3 menores que seguramente hubo algún tiempo durante este proceso que estuvieron sin su mamá. Está bien, hay una responsabilidad penal, porque desde el otro lado, alguien se pondrá a decir, mire, doctora, bueno, hubiese buscado otra opción, hubiese mirado a hacer otra cosa. Bueno, miles de excusas o de situaciones hemos tenido, o de frases de esas, ¿no? Bueno, pero este es el caso en concreto. Esto es lo que se dio. Tenemos una mujer que, atravesada por la interseccionalidad de género y la pobreza extrema, en el que Y toma esta joven, y muy decisión, joven, muy joven, joven, sin joven, formación. muy joven, sin formación, madre de 3 niños, con lo que eso implica. Entonces, esto, en esta mirada de la aplicación de una sanción penal, como también tiene que tenerse en cuenta que va a trascender, así como lo decía la compañera recién, seguramente la afectación a esos niños seguramente es mucho más grande. Inclusive, acá voy a contar algo de una decisión que ha tomado el Tribunal Oral de Corrientes en un caso no era de estupefacientes puntualmente, pero era un caso de lavado de activos que tenía precedente el delito de estupefacientes, en el que se había otorgado una prisión domiciliaria, donde se daba la situación que la mujer era sostén de hogar, había sido abandonado por el padre de los niños, que era el responsable primigenio del transporte de estupefacientes, del lavado de activos, y tenía su prisión domiciliaria, ¿no? Bueno, la defensa pide que la madre pueda salir de su domicilio a acompañar a los chicos a la escuela. Porque miren cómo uno dice, bueno, tiene su prisión domiciliaria, está con los hijos, está bien. Sin embargo, las necesidades que tienen hoy los niños, niñas y adolescentes, que pueden verse afectadas claramente con la aplicación de una pena, también tienen que ser analizadas, también tienen que ser analizadas con esta perspectiva de género, de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos como ese famoso interés del superior del niño se ve afectado también en estos casos. En este caso en particular, se autorizó a la madre a que lleve a los niños a la escuela, no tenía quien los lleve. Y una nena de 8 años ir a la escuela primaria sola a una distancia X, vulnera sus propios derechos. Entonces, el Estado puede habilitar, siempre en el marco del cumplimiento, en este caso cumplía una pena domiciliaria, porque bueno, no nos olvidemos que la sanción tiene que cumplirla, su responsabilidad penal, pero podemos mirar con perspectiva de género, con perspectiva de niñez y adolescencia, para garantizar también esos derechos que claramente se ven atravesados en la imposición de una pena a un adulto. Eso quería agregarles. Profe, quiero leer acá un par de intervenciones, si le parece, Sí. porque justamente están en vínculo con esto. Acá Sandra participó 2 veces y las 2 veces justo muy atinadas, sino que la primera no había visto en tiempo. Acá, sobre lo último que está diciendo usted, dice que los niños, y como decía César también, que no se respeta el interés superior del niño en estos casos, quedan expuestas a la separación, institucionalización o cuidado por tercero, que también implica situaciones de riesgo nuevamente para esos niños. Y esto genera rupturas escolares, abandono, riesgo de repetición, ciclo de pobreza, es decir, vamos retroalimentando al no tomar una decisión que dé cuenta del caso en particular. Y otra cosa que había planteado Sandra también, que justamente la ausencia estatal en garantizar los DESCA hace que sea propicio el ingreso de estas mujeres ¿cómo se llama?, en trabajos que son informales y una estructura realmente que está formada, ¿no es cierto?, de delitos de narcotráfico, dado ese contexto de pobreza, la maternidad en soledad, violencia de género muchas veces que atraviesan,
y el Estado cuando aparece, recién aparece para la represión, es decir, no con esa mirada tuitiva previa. ¿Está? Y como bien dice Melissa también, esta chica no había tenido oportunidades de escolarizarse, etcétera, y todo eso hace a la mayor vulnerabilidad, entonces no se puede trabajar con los mismos criterios este caso que algún otro caso que toque ver, digamos, o que toque o a lo mejor que a ustedes le toque llevar, digamos, desde los distintos roles. Siempre por eso esta idea de poder contextualizar y tener una mirada más amplia, porque no solamente para la investigación del hecho está, sino que lo que sigue también para las medidas que se dicten, o sea, para cada decisión judicial que vaya apareciendo a lo largo del proceso, e incluso para la sentencia, está, para el dictado de la sentencia. Entonces, esta necesidad de que podamos trabajar estas herramientas que son de tipo teóricas, pero que nos permiten un análisis más profundo de la realidad y de esa manera darle movimiento o ponerla en acción a la ley, digamos, ¿tá? Que se pueda ajustar al caso en particular. Hasta acá me parece que quedaron todas las ideas leídas. Profe, no sé si quiere ya damos un receso unos minutos. Bueno, si te ¿Alguien tiene parece, hacemos algo? alguna cuestión que revisemos y si no, hacemos un recreíto y continuamos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Yo quería finalizar, profe, no sé cómo Sí. levantar la mano porque no me aparece la opción. Pero Ah, bueno, aprovechando bueno, no que hay hubo un problema. Bueno, silencio hay que ahí. abrir la Hace, cámara y el hace micrófono así nomás. nomás y nosotros te vamos a ver, César. Ah, bueno. Sí. No, que aparte se desvirtuaba un poco la finalidad de la pena, ¿no? Que es la reeducación y la resocialización del sujeto. Se centró más que nada en el castigo, bueno, un poco ya de lo que dijeron todos. No se tuvo en cuenta los antecedentes de la persona, la escasa formación, la exclusión laboral a la que estaba también sometida, los niños que ella cuidaba sola, el nulo contacto con sus parientes, ninguna persona a quien recurrir. eh, Fue desproporcionado. Y se pierde de vista también, bueno, creo que todos compartimos de que para el Estado en este aspecto fue más fácil castigar a esta persona que no resuelve el problema de raíz, sino que la persona que está ahí, que está expuesta, que está siendo utilizada. Si vamos al caso por las organizaciones criminales y también por el Estado, porque ellos cumplen con las políticas criminales, dicen, bueno, hicimos nuestro trabajo, estamos dándole una solución parcial a este tipo de figuras delictivas y la organización simplemente se desvincula, ¿no? Terminan todos impunes, los organizadores los que están detrás de todo esto. Eso nada más Eh, quería decir. Sí, Si sí, no muchas aporta nada, gracias, César. Justamente esto quería participar también. Muchas gracias por ese pie que nos diste, porque justamente esa falta de contacto que decías vos, que mencionabas, esa es la falta de redes de apoyo, que hoy yo mencionaba al principio que decíamos, hay factores de riesgo y hay factores que son protectorios, es decir, uno puede tener, por ejemplo, la hablábamos la clase pasada, no significa que uno tenga, supongamos, una condición económica, digamos, de pobreza o, o como quiera llamarlo, que usted, por ejemplo, es ocupado, pero en el caso que una persona tenga redes de apoyo, eso funciona con factores protectorios y evita que uno se inmiscuya en este tipo de organizaciones delictivas, ¿está? Pero cuando esa persona no tiene redes de apoyo ni institucionales por parte del Estado, ni tampoco contenciones familiares, de ahí la necesidad de revisar. ¿Se acuerdan el último, la última infografía donde hablábamos de ese del microsistema que tiene el sujeto que le permite la familia, los amigos? Actúan para bien o para mal, muchas veces para inducir al ingreso, por ejemplo, en este tipo de organizaciones, o también para protegerlos de él. Entonces, en este caso, esta chica no tenía factores protectorios ni estatales ni la contención de su sistema más próximo, digamos, ¿está? Entonces, de sus familiares o amigos, alguien que pudiera ayudarle a resolver su situación sin incurrir en un delito, digamos. Entonces, es muy importante eso, que puedan mirar, puedan dar cuenta, porque
También lo hacen para el análisis del caso cuando tengan que hacer la investigación, pero también lo pueden hacer desde el punto de vista del juzgamiento, o sea, aquel que es funcionario lo va a mirar desde otro lugar, digamos, el criminalista lo va a mirar en un sentido y el que trabaja, el abogado, digamos, dentro del Poder Judicial lo va a mirar de otra manera, pero es importante dar cuenta que en este caso esta persona no tenía factores protectorios para, digamos, que evitaran que incurriera en ese tipo de hecho. Y como bien dijo hoy María Teresa, si no entraba a lo mejor en este tipo de delito, iba a entrar en otro tipo de delito porque tanto desde su falta de formación, edad, los 3 niños a su cargo, etcétera, etcétera, y la pobreza extrema en la que se encontraba, hacían, digamos, pusieron condiciones de base como para que ella fuera captada por este tipo de organizaciones. ¿Les parece hacemos un requeridito de 10 minutos, profe? Sí, perfecto. Nos conectamos en un Bueno, ratito, retomamos un poco estas bueno, ideas y Seba, yo Seba, quería ahí tienes que grabar. ahora, ahí está. Bien, fundamentalmente lo que les quería contar ahora es esta decisión que se toma en casación tiene un instituto en el marco legal que está en el artículo 34 de nuestro Código Penal, y es que, en definitiva, se hace un análisis de las vulnerabilidades, pero desde el punto de vista ya de este instituto que tiene algunos requisitos que son muy particulares. ¿Por qué? Porque desde el derecho penal, cuando uno hace el análisis de una conducta para determinar si esa conducta es delito o no, va a pasar por 4 etapas. Estas 4 etapas que se analizan desde el punto de vista jurisdiccional son la conducta, la regulación típica, es decir, que esté atrapado por un tipo penal, la antijuridicidad, es decir, que esa conducta sea contraria a todo el ordenamiento jurídico, y la culpabilidad. Para los autores en general, actualmente, la culpabilidad es el reproche que se le hace al autor porque, por su autodeterminación y porque no pudo motivarse en la norma para llevar adelante una conducta adecuada a derecho. Es decir, comprende la criminalidad del acto y de todos modos lo hace. Y en este punto yo quiero que pensemos entre todos. ¿Ustedes qué opinan? B-A-R, ¿tenía esa comprensión de la criminalidad del acto? ¿Sabía que llevar esos 1000 kilos de cocaína estaba prohibido? No hace falta que sepamos que estaba regulado en la 23737, artículo 5, inciso C, y la pena que tenía. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Ella comprendía la criminalidad del acto? ¿Qué les Sí, parece? ella comprendía la criminalidad, Ella la comprendía. comprendía claramente la ilicitud de su conducta. Ahora, lo que tenemos que mirar, y es lo que analiza la casación, es si podía realizar otra conducta, si verdaderamente ella tenía las herramientas culturales, sociales, para llevar adelante otra conducta. Y esto es lo que se determina con el estado de necesidad exculpante, es que el sujeto, en este caso, Ar, aun cuando comprendía la criminalidad de su acto, no podía dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión. ¿Por qué? Porque se ve claramente atravesado por la vulnerabilidad estructural, de vulnerabilidad de género, vulnerabilidad en la pobreza, vulnerabilidad por la inexistencia del Estado, por su edad, por su condición de madre sola, ¿no? Son todas esas situaciones que hacen que, aun cuando ella comprenda la criminalidad de su acto, no puede hacer
otra situación. En el estado de necesidad exculpante debe existir en algún punto un peligro actual que esté amenazando un bien jurídico propio o de un tercero. ¿Cuál creen que es ese peligro que tenía Bar? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué podría ser? Yo Y diría el la de la salud salud. de los hijos. Al no tener cubierta una necesidad tan básica como la higiene, ya estaban expuestos también a padecer enfermedades y demás. Y hay que ver también hace cuánto Exactamente, tiempo y qué otras tantas necesidades también padecían. Porque acá estamos, exactamente. son muchas cosas. Eh, Habría que ver si también ella intentó conseguir trabajo, le cerraron las puertas en todos lados, con cuánto tiempo convivió, con ese rechazo y demás. Son situaciones también que llevan al No, límite a la persona y sin tener en cuenta la exactamente, herramienta que pueda contar en... un poco lo que decíamos anteriormente, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con una situación de los peligros y la confrontación con el bien jurídico protegido por la ley que en teoría infringió, por la ley que infringió, no en teoría, sino por la ley que infringió, que es la ley de narcotráfico, vemos que hay una situación de peligro que era inclusive mucho mayor. Ahora, no se trabajó del mismo modo que se trabajó con el caso anterior que yo les comentaba. Se trabaja con un instituto distinto. Este es el estado de necesidad exculpante, que no requiere necesariamente que haya desigualdad de bienes. En el caso anterior, hubiesen, ¿por qué? Porque el peligro que amenaza el bien jurídico en el caso del estado de necesidad justificante es un peligro que tiene que ser ajeno al propio autor. Se pudo entender tal vez en algún punto que si bien las desigualdades eran provenientes desde una estructura lineal o de vida de la mujer, en ese caso, el cubrir las propias necesidades podría haber provenido de ella, a diferencia de lo que se miró en el caso de MR, donde la enfermedad de su niño era una situación ajena, ¿no? Se tomó de un modo distinto. Ahora bien, yo entiendo que la vulnerabilidad, en este caso en concreto, pudo haber inclusive eliminado, ¿sí?, la responsabilidad penal ya con un estadio anterior en el nivel de análisis de la teoría del delito. O aún cuando herramientas jurídicas tenemos bastantes para trabajar, ¿no? Pero aún cuando hubiésemos entendido que estábamos hablando del estado de necesidad justificante con la ponderación de bienes, es más importante la salud, en este caso es mucho más importante un baño, ¿no? Cubrir las necesidades básicas que el bien jurídico colectivo, ¿no? Si bien no se trabajó de este modo, inclusive desde el derecho penal nosotros podemos mirar cuáles son los fines de la pena, como decía el compañero hace un rato antes de irnos al recreo, ¿no? Si yo tengo que mirar que para el Estado argentino, de acuerdo a las reglas de la ley 24660, que regula la aplicación de pena privativa de libertad, como fundamento tengo que tener que el sujeto se resociabilice. Bueno, ¿qué resociabilización requiere una madre, mujer vulnerable con carencias económicas respecto al derecho penal? Necesita de otras cosas probablemente, o de que las instituciones del Estado, tal como lo dice Barrotaveña en el caso, se hagan cargo de las otras cuestiones.
¿no? Entonces, desde la teoría del derecho penal nos encontramos con esta posibilidad del estado de necesidad exculpante cuando hay una posibilidad de colisión de bienes, donde no tenemos que mirar de qué naturaleza son, no es necesario que sea menor o mayor, no es necesario que la persona haya o no tenido injerencia en la realización del peligro. ¿Y lo que sí, para qué sirve? Sirve para eliminar o, en algunos casos, disminuir la responsabilidad por el hecho. En el Tribunal Oral nosotros inclusive hemos tenido la aplicación de casos de narcotráfico, de casos de contrabando, donde se ha analizado la innecesariedad de la aplicación de pena. No vamos a negar que la persona realizó una conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, se analizó en el marco de la perspectiva. Voy a contar un caso que no tenía que ver solamente con cuestiones de narcotráfico, sino con cuestiones aduaneras, donde se analizó la interseccionalidad de la violencia de género de una mujer que se hacía cargo, en este caso, era una mujer joven, ¿no? Era una mujer que ya era jefa de hogar, tenía sus años, pero vivía en la ciudad de Paso de los Libres. Como todos sabemos, Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, tiene una cultura fronteriza. Esa cultura fronteriza se analiza en esta sentencia que la señora tenía su actividad de vendedora, era una vendedora ambulante y era conocida como los conocemos nosotros, como los paseros, ¿no? Claramente no llevaba 10, 20 televisores, ni 10.000 kilos ni 1.000 kilos de cocaína, pero tenía un movimiento a través del puente con Uruguayana que traía sus cositas para vender. En el caso se determinó que además tenía algún tipo de arreglo con los aduaneros, ¿no? Entonces, en el análisis del entendimiento de la responsabilidad de esa persona, el tribunal determinó que había responsabilidad. O sea, el hecho se había cometido. La señora llevaba y traía contrabando. Ahora, ¿es necesaria la aplicación de pena en este caso, donde tenemos una persona que mantiene su hogar sola, es mujer, ha sido víctima de violencia de género y además tiene las carencias económicas y es atravesada por la vulnerabilidad de la pobreza? ¿Es necesario además criminalizarla por el Estado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece un poco de eso? Voy a dejar de compartir para que charlemos un poquito más de lo otro. ¿Qué necesidad tiene el Estado? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Si alguien tiene ganas de hablar de lo que vimos. Yo. No, Noelia. justamente no, por lo que se hablaba antes, que el Estado, primero, rescatar que el derecho penal es última ratio, o sea, cuando se Eso. pasan un montón de filtros que no pueden solucionar el conflicto social que está teniendo, recién llega el derecho penal. Y llama la atención cómo el derecho penal tiene que estar revisando cuestiones de filtros anteriores que no se relacionan con el derecho penal y se pudieron haber solucionado con anterioridad. Entonces no se tendría que estar buscando una solución, porque convengamos que todas estas maneras de pensar la vulnerabilidad es tratar de hacer justicia, es tratar de lograr la justicia y un equilibrio y no decir, amén de todo lo que pasó por ausencia del Estado, viene el Estado y encima, o sea, te pongo el pie sobre la cabeza. O sea, te pisoteé bastante, pero ya que llegaste acá también te voy a pisar la cabeza. Entonces suena como muy injusto. En el caso de
de la niña madre, porque es una niña madre, una adolescente madre, digo, yo tengo hijos adolescentes de esa edad y a mí no se me ocurriría hacerle cargo y hacerle responsable de tantas obligaciones y sola. Digo, hacía falta, ¿cuánto más se le va a exigir a una madre? Porque como vemos que al padre nadie lo mencionó, solo usted lo mencionó para decir que los abandonó. ¿Y dónde estaba el padre? O sea, ¿no tiene padre? Si el padre estuviera presente y pudiera mantener o contribuir al mantenimiento en la mitad, en el 10%, o por lo menos cuidarle 1 hora a la criatura para que vaya. Y eso suponiendo que tenga un solo padre, porque si los chicos son de distintos padres, o sea, más colaboración debería tener. O sea, y toda la mirada está puesta en la mujer. ¿Vieron cómo esto también refleja algo que yo decía? No salió todavía, que alguien lo diga. Acá está. Que alguien lo diga. Acá está Que en alguien palabras lo de diga, ¿no? Noelia. Porque, Indigna. claro, Sí. tenemos una cultura androcentrista, ¿no? Basada en la mirada hacia el varón y en algún punto, la responsabilidad de la mujer. Eso ni hablar de que en ningún momento se habla de la responsabilidad parental compartida en algún momento. O sea, no hay forma o sea, no se refleja, por lo menos no se reflejó, ¿no? Inclusive, claramente, esto detecta también la vulnerabilidad, en el caso en concreto, de decir, me enfrento sola a tener que hacer un baño, ¿no? O sea, o a lo mínimo decir, bueno, tomo todas las decisiones que se llevan adelante en el caso en concreto. Ahora, además el Estado me va a criminalizar. Bueno, en el caso en concreto se pudo evaluar esa situación, ¿no? Bueno, pero por Profe, ahí. ejemplo, Bueno, perdón. no, habla Noelia y después retomo yo. Habla Noelia. También el tema es que al poner medidas de conducta, también se le vuelve a recargar a la madre. O sea, hoy en día, digo, en algunos, no está generalizado, pero en algunos lugares donde ya la igualdad de la mujer y el hombre está como más asimilada, ya se está discutiendo, digamos, la carga mental de la mujer, que no es compartida por el hombre, y se está tratando de avanzar en el equilibrio de carga mental. Carga mental, todo lo que una mujer se tiene que encargar, digamos, porque nadie más se encarga, digamos. En los casos de familias o de falta de ese equilibrio de carga mental. Digo, vino el juzgado a imponer reglas de conducta, o sea, más carga mental. O sea, yo ya tenía un problema de cómo crear un baño y me viene a traer un problema de dónde dejo mis hijos para yo ir a cumplir con esto, porque si llego a ir presa, ¿a dónde van a quedar mis hijos? Entonces me conviene buscar dónde van a quedar mis hijos permanentemente para irme presa, porque, o sea, termina siendo más fácil dónde buscar mis hijos para que todo este tiempo yo esté presa a buscar una persona que me los cuide cuando voy a trabajar, una persona que me los cuide cuando tengo que ir a la escuela, una persona que me los cuide para... digo, y es... Si a un juez se le tuviera que pedir que implemente concretamente medidas, no sé, decir, que afecte a una trabajadora social que le busque la escuela, una trabajadora social que le busque una guardería para que en ese horario le cuide a los hijos para que vaya a la escuela, una trabajadora social que le inscriba en oficios, una trabajadora social que le cuide a los hijos cuando tiene que ir a la escuela de oficio, digo, que también venga una trabajadora social o alguien que le busque, que le dé asesoría para que pueda reclamar alimentos, si no es al padre, a la madre del padre, a la hermana del padre o al Estado, si lo tiene que hacer el Estado, o que le diga en qué comedor tiene que ir a retirar la comida obligatoriamente todos los días, suponiendo que aparte se tiene que ir a retirar con 3 chicos. Ni hablar la urgencia que tiene de que se enferme uno de los chicos, o sea,
¿Cuánta carga mental más se le puede pedir? No, yo siempre Eh, digo ah, que en algún punto, perdón Gaby, eh, sí, dale. No, no, pero para cerrar y que no se nos vaya, nomás esto que estuvo aportando Noelia, ahí esto que dijo Noelia tiene justamente que ver con esta mirada estereotípica de los roles que todavía se le siguen dando a la mujer y este rol de cuidadora de los hijos y que no se haya planteado en toda la situación esto de quién eran los padres o el padre, aparte como dice Mayra acá en los comentarios, teniendo presente que ella fue madre a los 13 años, producto de un abuso sexual, que si una niña de 13 años va a un hospital público a tener un hijo, tuvo que haberse analizado toda esta situación en la que ella ya se encontraba de vulnerabilidad, digamos. Entonces, por eso es que nosotros dijimos que todas las instituciones que tuvieron que haber visto obrado fallaron. Está, y como hoy bien decía Sandra, solamente el Estado estuvo para el momento de reprimir. Entonces, esta mirada, como decía hoy Steffi, de trabajar esta perspectiva de género, de entender por qué tenemos que poder, ¿cómo se llama?, analizar la realidad, pero desde distintos lugares, poder movernos, no quedarnos solamente con una aplicación mecánica de la ley, sino poder entender todo ese entramado que hace a ese caso en particular, ¿está? Y esa necesidad, porque necesitamos ajustar la ley a la situación, digamos, no queda otra, por el hecho de que si no, vamos a estar otra vez con el esquema de desigualdades. Está esto que decíamos nosotros, venimos luchando desde que nos constituimos como república por tener igualdad de derechos y lamentablemente si no se advierte esto y ¿hace cuánto que ya está toda la noción de perspectiva de género y que todavía no ha impregnado en todas las instituciones, digamos? Entonces, es muy importante que nosotros en estos momentos podamos hacer esta reflexión y poder salirnos y dar cuenta, como decía Noelia, que se le exigía un montón a esa persona en su rol de madre y con esa carencia y esas desigualdades estructurales con las que ya estaba por ser vulnerable, por haber sido víctima de violencia, un abuso sexual, una violación, etcétera, etcétera, por todo lo que pasó. ¿Está? Así que eso nada más quería decir, No, Steffi. lo que quería agregar, Gaby, es que Mm. me parece también es que la visión de género, ponernos estos lentes como nos exigen ahora, ¿no? Eh, Les exige a los jueces que sean más creativos, que se salgan de esa zona un poco de confort, como vos decís recién, ¿no? Desde la estructura de las decisiones. Hablo desde la justicia porque es desde lo que me toca todos los días, ¿no? Pero esto también debería ser aplicado desde cualquier tipo de organismo. Ninguno de los organismos del Estado desconoce, porque las capacitaciones son obligatorias, ¿no? ¿Cómo debería aplicarse la cuestión de vulnerabilidad? Y también hablar un poco más de que si bien nosotros trajimos este caso en principio que trata una vulnerabilidad de género aplicada a la cuestión de vulnerabilidad social, pobreza económica, ¿no? Pero que, como les mencionábamos anteriormente, las vulnerabilidades no vienen solo dados por el género o por la pobreza, pueden ser por la edad, por ser migrantes, tal y como lo establecen las convenciones internacionales al respecto. Entonces, en este caso en particular, analizamos una situación estrictamente que tiene que ver con la cuestión de género y que tiene que ver con la cuestión económica, pero cuando les toca a ustedes enfrentarse a otras situaciones, no dejar de lado la empatía, la cuestión de mirarlo con sensibilidad, la cuestión de la sensibilidad social para poder analizarlo, porque nos podemos encontrar con un menor vulnerable, nos podemos encontrar con un adulto mayor, nos podemos encontrar con un migrante que se encuentra en las mismas condiciones y que no necesariamente sea mujer, ¿no? Pero que sí esta condición, en el caso en concreto, pone el foco en todas estas cuestiones que estamos trabajando y que nos obliga necesariamente a mirar.
Ni hablar de lo que planteaba Noelia, ¿no? Como uno, en este caso en concreto, miramos simplemente que se trataba de la mujer, de lo que hizo, y no miramos del resto de las cuestiones, no miramos al varón que no estuvo, no miramos que el Estado carga con algunas otras cuestiones más, saca la responsabilidad penal, pero pone en alguna otra situación. Entonces, a esto también me refiero un poco cuando decimos estos casos obligan que a través de la perspectiva de género, que a través de la perspectiva de vulnerabilidad, el juez se vuelva creativo, que pueda en el marco de la ley y la seguridad jurídica, que no es solo para ese imputado, sino que sea para toda la sociedad en concreto, ¿sí? Pueda estar en algún punto brindando justicia, estableciendo reglas de derecho, pero a su vez con esta otra mirada, volverse creativo, porque no hace falta que las reglas estén completamente escritas, unas reglas de comportamiento del artículo 27 del Código Penal, sin embargo, se pueden con esas mismas reglas equipararles y darles a la sociedad una respuesta diferente y actual, porque eso no nos tenemos que olvidar. Las reglas del Código Penal están hechas en 1921. Entonces, bien, venimos con eso hasta la aplicación actual. No nos olvidamos que tenemos convenciones internacionales aplicadas a la materia en concreto. Usémoslas, démosle esa posibilidad también de ese tipo de trabajo. Eso nada más quería agregarles. De hecho, también este fallo lo que hace es aplicar la cuestión de género a un delito que no tiene un agravante de género y aparte aplicar la cuestión de género no a la víctima, sino a una persona que está en carácter de imputado. O sea, con lo cual es un muy buen avance. Es todo un logro, es verdad, porque mirarlo desde ese bailado y estamos mirando a un imputado con empatía. O sea, lo que yo les decía hoy, cometió un delito, trajo, en el caso, bueno, después se resuelve que no, ¿no? Pero en definitiva, hay una responsabilidad por el hecho. Pero miremos si verdaderamente le vamos a aplicar pena o no. Quiero decir algo con respecto a esto. Vio, hay dos cosas que quiero criticar en todo caso, porque vio que, y la autora también habla de que cuando, bueno, no, le ponemos 3 años nomás, primero dice, y le ponemos reglas de conductas a cumplir. Sí, pero ella no puede cumplir esas reglas de conducta porque no tiene los medios, sigue pobre, todas esas cosas. Bueno, no, se apela, se va a cámara, y cámara, ¿qué dice? Ah, no, pero cámara, teniendo en cuenta todo lo que pasó esta chica en su vida y teniendo en cuenta la cuestión de género, como dicen, bueno, no, fue por necesidad, bueno, sí, acá no pasó nada, anda a tu casa. ¿Y qué? Le mandó a su casa igual en las mismas condiciones. ¿Entendés? ¿Qué hizo el Estado por ella? Nada, le dijo, no te vamos a meter presa, andá nomás a tu casa con tus hijos, seguí tu vida. ¿Y qué pasó? Nada, Exactamente. porque el Estado no dijo, el Estado no, en su resolución, o por lo menos acá no se plasma que haya dicho, bueno, sí, no, fue por una cuestión de necesidad que ella hizo esto y otro, el Estado se compromete o ¿cómo se dice? Solicitamos a tal lugar o que se remita a tal lugar para que colaboren con la situación o vean o sigan la situación de esta chica. No, nada, chau, acá no pasó nada, anda a tu casa. ¿Entendés? Sí, en el caso se trabajan claramente las cuestiones traídas a juicio y se hubiese podido hacer estas otras directivas. En algún punto es necesario, no se hizo, pero podría haberse implementado algún tipo de disposición al respecto, es decir, que el juez diga, como lo dice María Teresa, ¿no? Que diga, bueno, que el tal organismo del Estado
brinde algún tipo de asistencia. em, que también tenemos que mirar que si bien la asistencia que sería necesaria, ¿no? En este caso, es una asistencia integral, ¿no? No solamente va a ser bueno una situación por la situación económica, tendría que ser una asistencia de educación, una asistencia de salud también para ella y para sus niños. O sea, podría haberse incorporado, sin lugar a dudas, María Teresa. Sí, es como que si lo hubiese, le largó a que siga haciendo lo mismo de última, porque no le dieron otra salida. Si bien le solucionaron la cuestión penal, no le metieron presa, no le alejaron pero le mandaron al mismo lugar nomás. Sigue ella en la pobreza, sigue sin su baño, sigue con los 3 chicos, sigue, y Totalmente. ahora sin trabajo. Por lo menos hubiesen ¿Entendés? ordenado hacer el baño también. Yo hubiese estado de acuerdo donde que además se le ordena a algún organismo provincial la Claro, construcción de una vivienda digna. sí. Ahí Enzo quiere Claro. hacer una pregunta, levantó la mano y después vamos a tener que pedirle que prenda las cámaras porque el director de la diplomatura nos está pidiendo unas fotos. Se me ponen bellos así. Vamos a hacer que pónganse bellos que viene la foto. Enzo, vos levantaste la mano, podés hablar. Sí, 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 Doc, ¿cómo está? ¿qué No, tal? decía que dentro de las reglas que después dio la casación, dio 5 reglas más que tenía que cumplir la chica Bar, que era abstenerse a recurrir a los lugares, relacionarse con esas personas que se solían relacionar porque estaban relacionadas con el tema del tráfico, abstenerse a usar estupefacientes, finalizar los estudios, capacitarse laboralmente y continuar también con un tratamiento psicológico. O sea, lo que estaba planteando la compañera sí es cierto, pero en casación sí se plantearon esas cuestiones. Claro, se plantearon, pero volvemos a lo que decía hoy Noelia. Son todas unas exigencias, lo que decía también María Teresa, unas exigencias para esa persona que ya estaba en situación de vulnerabilidad, que cayó en ese acto delictivo, en ese tipo ¿cómo se llama?, de conducta, y que otra vez vamos como, ¿vieron cuando el perro se va corriendo la cola? Estamos así. Entonces, en algún punto, cuando el Estado interviene, y sobre todo porque ya hay la comisión de un hecho delictivo, acá, si ya no se vio antes todas las vulnerabilidades que pasaba esta persona, este era el momento, digamos, ahí, y además de todo esto que vos decís, estaba bien Enzo, pero de darle algún tipo de soporte, porque nuevamente esa persona se encuentra sin redes de apoyo, con muchas conductas ahora para cumplir de manera obligatoria, pero sin redes de contención. O sea, ahí no está marcada esa mirada, que es lo que decía Steffi, y creo que en algún punto podría habernos aportado un montón. Ya, como decía Noelia, que hayan pasado la perspectiva de género a una persona digamos, que es autora de un hecho delictivo, ya es un montón. O sea que tendríamos que agradecer, pero vamos por más, digamos, que se advierta de otra manera y que el Estado cuando encuentre estas inequidades, este tipo de desigualdad donde una persona está tan vulnerable, pueda darle herramientas verdaderas para lograr esa igualdad que está consagrada en la Constitución. Entonces, desde ese lugar es que nosotros estamos viendo y bueno, aprovechamos ahí, profe Streuli, para sacar la foto. Mirá cómo se peinaron, están re bellas todas. Estamos ya y después le decimos las consignas, porque hay un trabajito. Así que usted nos avisa porque mirá que no estamos respirando, profe. ¿Está? Bueno, listo. Aprovechamos entonces, ahí ya sacó la foto el profe. Aprovechamos Ya para estaba comentarles. morada, ya. Sí, ya estábamos. Para comentarles cómo va a ser el trabajo. Insistimos que lo que buscamos es una cuestión de honestidad intelectual. Háganlo ustedes. Pueden valerse, ustedes pueden poner la consigna que nosotros vamos a poner, ponen en cualquier IA y le va a resolver, pero ustedes no van a poder mostrar su postura. Y nosotros no estamos buscando acá algo perfecto,
lo que estamos buscando es una reflexión y su mirada. Así como hicimos en las primeras actividades que estamos buscando la mirada particular que ustedes presentan, bueno, esto mismo lo vamos a pedir en este trabajo de reflexión. Apelamos a su honestidad intelectual, que no estén buscando, siéntense y escriban lo que les parece a ustedes. Obviamente que para eso tienen algunas cuestiones teóricas, les sugerimos alguna cosita, tienen los Power, tienen el material que les dimos, o sea que pueden ir, recurrir a eso, tomarlo de manera y citarlo de manera adecuada, digamos. No vamos a tratar de que sea algo más fluido, ahí ya le pusimos de perdón, 2 páginas mínimo, máximo 4. Ustedes elijan el formato, si quieren Arial, hagan interlineado para que quede algo prolijo, o sea, lo que nosotros le pedimos es algo que en lo que ustedes puedan expresar sus ideas respecto de las vulnerabilidades y cómo eso puede afectar, ya sabemos, a cualquiera de los grupos vulnerables. Podemos hablar de jóvenes en el ingreso al narcomenudeo, podemos hablar de mujeres, podemos hablar también de adultos mayores. Va a depender de su contexto, de lo que ustedes conocen, y sobre todo esto de que se juega un poquito la teoría y la norma, digamos, ¿está? Entonces, y su mirada, ¿está? Insistimos con esto porque entre los criterios que tenemos para la evaluación justamente tienen que ver con esa argumentación, cómo se cuela, hacen una toma de postura respecto a la temática, es decir, salvando lo que usted a lo mejor ven en lo cotidiano, qué sé yo, pero ustedes mismos deben tener una postura ya tomada frente a este tipo de situaciones, sea que las hayan vivenciado en la experiencia laboral o que las conozcan a través de los medios incluso, ¿está? Es decir, cada situación que vamos viendo, cada hecho que por ahí tiene mucha carga de violencia, a nosotros nos interpela de manera distinta, como decía hoy Noelia, si tenemos hijos adolescentes, nos interpela de una manera, un caso, y nos hace ver desde otro lugar, el que tiene niños también, porque ya va pensando qué mundo le espera, hagamos lo mejor que podamos entre todos para contribuir a un mundo donde haya igualdad, haya menos violencia y haya un mayor equilibrio entre todas las personas, digamos, y una mejor convivencia. Entonces, si nosotros apuntamos hacia eso, ya tenemos una idea de lo que queremos, digamos, ¿está? Entonces, desde ya les queremos agradecer su participación, fue muy fluida. A nosotros nos llena, hace un ratito en el receso con Estefi decíamos, nos llena Nos el vamos alma el que encantadas puedan, de esto. sí, sí, que puedan participar, que se hayan tomado el tiempo de leer, de Animen. poder estar hoy, de poder participar, de asistir incluso, porque nos hace dar cuenta de que esta propuesta les va a permitir a ustedes por lo menos tener un parámetro o una mirada más amplia de lo que venían trabajando y a veces salirse, como decía Steffi hoy, de ese lugar de confort y mirar desde el lugar del otro, ¿está? Entonces, le agradecemos un montón que hayan participado. Y bueno, esperamos sus producciones. El lunes a las 19, les recordamos ya, tendríamos una instancia de tutoría para ese trabajo, pero insisto, es algo que queremos que cierren los ojos, o sea, es una forma de expresión, de expresar, pero cierren los ojos y comiencen a escribir, no se den muchas vueltas y después vayan volcando la teoría a lo que escribieron al principio y les va a salir algo que es lo que ustedes escribieron acá o dijeron acá, y bueno, eso es lo que queremos que se expresen, digamos, ¿está? Entonces, en lo posible hoy ya le vamos a dejar esa actividad. ¿Cómo se llama? La tipo de valoración va a ser por aprobado y para ese lado va a ir, digamos, de tipo cualitativa. Lo que nos interesa es realmente que ustedes puedan volcar su mirada, lo que pudieron aprender del curso e incluso también hacia dónde quieren ir, porque esto por ahí nos puede dar insumos a nosotros para pensar en otra oferta en algún momento. Así que esa sería la idea de este trabajo. Bien, bueno, gracias chicos. Tienen Gracias tiempo hasta por el todos día los 12. comentarios.
si tienen tiempo hasta el día 12, nos vemos el lunes a las 19, el que necesita, el que no El que necesita, que ya se pueda. da cuenta que va a andar bien solo, no hay problema, no se les va a tomar la asistencia ni nada por el estilo, es solamente para acompañarlos en la producción de este ensayo, por si por ahí alguno nunca pasó por un ensayo, tratar de ir guiándolos con algunas cuestiones más de acompañamiento, entonces va a ser para eso, no, el que no pueda estar no se preocupe porque vamos a ir trabajando caso a caso el que necesita nada más, por eso no va a ser grabado, sino solamente a los fines de que puedan cumplir con su trabajo y que lleguen en las mejores condiciones para el viernes, digamos, que salga todo lo que tienen adentro. Está, bueno, un Que sea gusto una haber buena compartido con producción ustedes. ese ensayo. Bueno, yo espero que saquen todo lo que tienen, porque les juro que tienen un montón y ya lo están mostrando acá, así que bueno, mil gracias por estar. Nos estamos Muchas viendo gracias. en otra oferta académica. Chao, Que hasta tengan una luego. linda tarde, buen fin de semana.